Casi 2000 años, un hombre que sembró un mensaje de amor y paz murió crucificado. Él proclamó el reino de Dios en la tierra, se acercó a los marginados, a los pecadores, desafió la ley y la religión, y por eso recibió una condena brutal. Varios de sus seguidores le dieron la espalda. Cuando sus más cercanos ya habían perdido la fe, ocurrió un suceso extraordinario, un hecho que cambió para siempre la historia de la humanidad. Al tercer día de su muerte, el cuerpo de Jesús de Nazaret no estaba en el sepulcro. Había resucitado. Era el Hijo de Dios, era el Mesías que había llegado a la tierra. Su palabra, su verdad, su causa eran una realidad. Dios acredita a ese hombre que muere como un condenado a muerte, muere como un desgraciado, como un pecador, lo acredita como un hombre justo, como el que tenía razón, como el que hablaba correctamente de Dios. La resurrección de Jesús devolvió la esperanza a sus apóstoles. Convencidos de su divinidad, iniciaron la tarea que el Maestro les encomendó. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Allí donde en estos 2000 años ha habido amor, donde ha habido búsqueda de la paz, donde ha habido justicia, donde ha habido hermandad, donde ha estado la iglesia acompañando a los que más sufren, dando el perdón a los pecadores, reuniéndose en el nombre del mismo Jesús. Allí ha estado el influjo importante de Jesús. La existencia de Jesús cambió para siempre el curso de la historia. Su cautivante figura se hizo con los años más y más fuerte, y hoy 1.000 millones de cristianos proclaman su fe en el Hijo de Dios. Celebran el día de su nacimiento y recuerdan su muerte y su resurrección. Acogen sus palabras e intentan seguir su ejemplo. Toda la construcción de la iglesia que se realiza en su nombre. Y en ese sentido la trascendencia de él es permanente, dura hasta hoy día, se expande por muchos territorios geográficos, abarca a innumerables grupos de personas, de modo tal que su influencia en ese sentido es, creo, de las más trascendentes que ha habido dentro de la historia. Jesús el Nazareno, el Cristo, el Mesías de los cristianos, es un personaje fascinante hasta hoy, y su mensaje sigue siendo provocador. ¿Pero qué se sabe realmente de sus 33 años de vida? ¿Cómo ha ido perfilando la historia la figura del Hijo de Dios? Su biografía es un puzzle que aún permanece inconcluso. Este es un fascinante viaje hacia Jesús, el personaje, el hombre, el enviado. Su historia comenzó en la aridez de las tierras de Judea un día cualquiera. En el año 63 a.C., Jerusalén, la capital de Judea, fue tomada por los romanos. Una vez más, Israel estaba bajo dominio extranjero.
la época en que se inserta la historia de Jesús no es ajena ya a una época en que, por los acontecimientos históricos, el pueblo judío estaba esperando que viniera una especie de Salvador. No se sabe exactamente cuándo nació Jesús. Lo cierto es que no fue un 25 de diciembre. El monje Dionisio el Exiguo, al cambiar el calendario para hacerlo empezar con el nacimiento de Cristo, se habría equivocado por lo menos en 4 años. Se cree entonces que habría nacido entre los años 4 y 6 antes de la era cristiana, durante el reinado de Herodes el Grande. Ningún evangelista se refiere al momento exacto en que Jesús llegó al mundo. Cuando la Iglesia tuvo que escoger una fecha, optó por el 25 de diciembre, día en que se celebraba la Natalis Invicti o la festividad del Nuevo Sol. Era una fecha muy celebrada por ritos paganos también, ¿ya? Porque era el comienzo del alargue de los días, de la luz. Y la luz, bueno, la luz tiene algo de representatividad de Dios, etc. Entonces, en el fondo lo que se hizo fue cristianizar una fiesta pagana. Por el Evangelio sabemos que nació en Belén, aunque hay exegetas e historiadores que dicen que pudo nacer en Nazaret. Los evangelios señalan a Belén como lugar de nacimiento de Jesús. Las Escrituras habían anunciado que en esa ciudad nacería el Mesías tan esperado por el pueblo judío. Si era hijo de David, si era descendiente del rey David, entonces tenía que nacer en Belén, porque hay una profecía, ¿no es cierto?, que dice: tú, Belén, no eres la más pequeña de las ciudades, porque de ahí surgirá Salvador de Israel. Pensaban que este Mesías iba a ser un hombre, ¿no es cierto?, poderoso, fuerte, como fue un David, por ejemplo, que iba a derrotar a los enemigos y le iba a dar la libertad a su pueblo. Al mismo tiempo iba a cumplir una función también de tipo espiritual, de tipo sacerdotal. El evangelista Lucas cuenta que un censo ordenado por César Augusto habría obligado a José y María, un matrimonio humilde de Nazaret, a desplazarse hacia Belén, la tierra de sus antepasados. María estaba embarazada. Según el Evangelio, a María la había visitado un ángel que le anunció que de ella nacería el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre y al hacerse hombre tuvo que elegir un lugar en el espacio y en el tiempo, un lugar geográfico, una época determinada, la plenitud de los tiempos, dicen en forma muy bonita los evangelios. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Al no tener lugar en las casas, ¿no es cierto?, en alguna cueva de estas que solía haber para los animales, casi siempre en las afueras de los pueblitos, de las aldeas y de las ciudades, y posiblemente allá se refugiaron José y la Virgen, y allí pudo nacer Jesús, en una de estas cuevas. No en un establo, como vemos a veces en las imágenes de madera, muy bien organizado, etc. En Belén, este sería el lugar exacto en que el Hijo de Dios llegó al mundo. Algunos decían que iba a bajar en un carro de fuego, de forma muy gloriosa, un niño en un pesebre de una familia pobre de Galilea, lejos de los palacios, lejos de Jerusalén, lejos de las esferas del poder, lejos de los poderes fácticos. Es muy desconcertante, ¿no? Y son justamente los pobres los primeros en reconocerlo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros:
Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. La primera semana de vida de Jesús fue tranquila, solo junto a María y José. A los 8 días de nacido, sus padres, como lo indica la tradición judía, presentaron al niño en el templo. Llamaron a su hijo con el nombre hebreo de Yeshua, que significa Dios salva. Los evangelios, escritos originalmente en griego, tradujeron posteriormente este nombre a Jesús. Se cree que el rey Herodes supo de la noticia del recién nacido cuando unos sabios llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella. Ellos serían los llamados Reyes Magos. No se sabe con certeza cuántos magos eran, cómo eran físicamente, ni cuáles eran sus nombres. La tradición romana diría que fueron 3: Gaspar, Melchor y Baltasar. Los extranjeros acordaron con Herodes contarle cuando encontraran al Mesías, pero nunca regresaron, lo que habría enfurecido al soberano. Entonces advirtió Herodes que había sido engañado por los magos y dominado por la cólera, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo de Belén y de toda la comarca. Ya había matado a su mujer, también mató a varios de sus hijos. O sea, no reparó en nada para mantener su poder. Luego es explicable que si oyó la noticia por los Reyes Magos, por quien fuera, de que había nacido alguien que decían que iba a ser el Mesías, y para ellos Mesías tenía un significado de rey, él rápidamente se puso en campaña y tal como mataba a su familia, perfectamente pudo haber ordenado que mataran a estos niños. Si lo que estamos hablando es que Herodes habría mandado matar a los niños porque habría recibido la noticia de que entre esos niños de esa generación iba a haber un Mesías, no. Eso es una interpretación posterior que se ha hecho de la historia y eso es darle, como se dice, un sentido a las cosas, pero mirado desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Que en determinadas zonas de conflicto político, en lo cual había oposición fuerte hacia Herodes, sí hubiesen casos de represión que caracterizaron por lo demás al gobierno de Herodes y que eso implicara matanza de personas y también matanza de niños. Según el relato bíblico, Jesús se habría salvado de morir gracias a un ángel que se le habría aparecido a José para advertirle de los planes de Herodes. Por eso pudo huir a Egipto junto con María y Jesús. Ahí habrían permanecido hasta la muerte del rey. No es fácil reconstruir lo que sucedió a partir de ese momento en adelante. Es muy poco lo que se sabe de la infancia y adolescencia de Jesús. No hubo ningún periodista, por decirlo así, que hubiera seguido a Jesús tomando apuntes a lo largo de su historia. Todo se escribió después de la resurrección y años después de la resurrección. Los primeros textos las primeras formulaciones de la fe en Jesús probablemente son confesiones de oración, litúrgicas, sacramentales, que después van a quedar incrustadas en los documentos mayores que se redactaron años después. No sé, las primeras cartas de San Pablo, en torno a los años 50, y después los evangelios, en los años 60, 70, 80, 90, son posteriores. Aunque no parece que los evangelios fueron escritos por contemporáneos a Jesús, sino que recogieron el relato oral, estos son la fuente más importante para reconstruir la historia de Cristo. Estos documentos son ante todo testimonios de fe del Mesías resucitado. Como textos históricos son riquísimos, porque sí muestran lo que fue la creencia que ellos tuvieron. En primer lugar, muestra cómo era la sociedad dentro de la época, muestra cómo se difundió esta creencia y cómo, bien sabemos, eso fue creído a su vez por otras personas y se actuó de difusión. Los textos históricos, el valor de ellos no se miden en cuanto transmitan noticias puntuales o exactas, también cómo recrean y muestran una época. En ese sentido son
insustituibles. De los más de 100 evangelios y documentos escritos por los primeros cristianos, solo 27 reconoce la Iglesia como fidedignos, y de ellos 4 inspirados. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen algunas diferencias en los hechos relatados, pero todos describen a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Dios lo habría enviado al mundo como un hombre verdadero, como el más verdadero de los hombres, para salvarlo de sus pecados, para elevar a la humanidad a la plenitud, para liberar a los oprimidos, para anunciar el reino de Dios. Los evangelios apócrifos, no reconocidos oficialmente por la Iglesia, dan algunas luces de los llamados años ocultos de Jesús. Sin embargo, han sido desestimados, probablemente porque se alejaban de la tradición de los apóstoles. Digamos que no aportan nada a lo que está, a la verdad central de fe que nos entregan los evangelios. El único evento conocido de esos años de infancia de Jesús es relatado por Lucas. El evangelista señala el encuentro que sostuvo el niño con los maestros de la ley cuando tenía solo 12 años. Jesús había asistido con sus padres a la celebración de la Pascua en Jerusalén. El viaje lo hicieron desde su pueblo junto a centenares de creyentes. De pronto, el niño se perdió en la multitud. Lo encontraron después de 3 días, en el templo. Sentado entre los maestros de la ley, los interrogaba y escuchaba atentamente. Para la religión judía, este hecho no es extraño. Todos los niños de esa edad ya intercambiaban ideas en el templo. Una de las gracias que hay en el judaísmo es que cuando el niño llega a su mayoría de edad, que son los 13 años, lo que tiene que demostrar, ¿ya?, para poder ser aceptado en esa época más que ahora, porque sabemos que la niñez dura demasiado en nuestra época, ¿ya?, es que es un sujeto de derecho de obligaciones y también de derechos, que es capaz de conocer el texto, que es capaz de conocer la Torá, y que es capaz justamente de, a través de las enseñanzas que ha recibido, de decir que las entendió. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre?». El niño Jesús va a ir encontrando las palabras para decir a sí mismo quién es Él y decirle a los demás quién es Él y cuál es su misión. Pero a los 12 años en el templo, un niño que tiene una experiencia de Dios desde siempre extraordinaria, de una unidad con Dios completa y perfecta, que ha sido educado por esos padres, María y José, a mí no me extraña que ante los maestros de la ley haya tenido un debate como tienen muchos niños inteligentes hoy día, y que los niños hacen las preguntas esenciales. De esos son los que hay que arrancar primero. Después de ese episodio en el templo, no hay mayores antecedentes sobre lo ocurrido con Jesús. Lo que sucedió desde ese momento hasta el inicio de su vida pública, cerca de los 30 años, es un verdadero misterio. Los evangelios consignan el regreso de la familia a Nazaret en Galilea. Como generalmente pasaba en el mundo antiguo, en este pueblo Jesús habría pasado toda su infancia y adolescencia en compañía de sus padres. Los hermanos de Jesús, a los que se refieren algunos textos del Evangelio, habrían sido en realidad primos. Las palabras primos y hermanos eran traducidas desde el arameo de la misma forma. No sería raro que una vez muerto José, como se piensa, la Virgen hubiera partido con el niño a vivir, de llegar a la casa de unos primos. No sería raro. Entonces, en ese clan, y que además hoy conocemos las familias, hoy día son como mucho más nucleares, ¿no? En ese tiempo eran como mucho más un clan, y probablemente los hermanos de Jesús, que además están mencionados, Santiago y otros, hayan sido primos. Jesús habría tenido una enseñanza común en una familia judía, por lo que habría asistido a la escuela y habría aprendido un oficio, el de carpintero. Se cree que junto a su padre habría participado en la construcción de la ciudad de Séforis, donde estaba el palacio de Herodes. Probablemente tuvo que trabajar, ayudar
ir a buscar agua, porque no existía agua corriente, ir a buscar leña para hacer fuego, asistiría a la sinagoga, aprender la ley como todo niño judío, ¿no es cierto? Una vida común y corriente. ¿Cómo adquirió entonces Jesús los conocimientos que lo convertirían en un personaje cautivante, capaz de desafiar la estructura política y religiosa de su tierra? Algunos creen que habría viajado fuera de Palestina. En esos años eran bastante comunes los viajes en caravana que se dedicaban al peregrinaje. Dentro del Imperio Romano mismo, el sistema de comunicaciones llegó a ser extraordinariamente sofisticado. De tal modo que dentro del imperio, claro, el tráfico de personas, de grupos, soldados, etc., eso era un hecho muy común y comenzaba a serlo en el tiempo de Jesús cada vez más. Por eso hay quienes sostienen que Jesús en alguna de estas expediciones habría llegado a Egipto e incluso a la India. Sin embargo, no hay pruebas concretas que sustenten estas teorías. Si hay pruebas es de que no participó en ninguna. Quien sostenga que participó está llamado a entregar pruebas más contundentes al respecto de eso. Sobre todo, mira, en la historia se da mucho que sobre ciertas zonas oscuras o que en las cuales no se tiene mucha información se realizan este tipo de construcciones. Yo sé que hay teorías así, leyendas medias fantásticas de que estuvo en la India mientras... durante el tiempo oculto, digamos y así hay un montón de cosas. También se habla de que los extraterrestres, etcétera, etcétera. Bueno, eso es propiamente lo no católico, lo no cristiano, que es tratar de llenar de oropeles y de adornar algo que justamente su grandeza está en su sencillez y simplicidad. ¿No sería extraño que entre la sabiduría de Israel y la sabiduría de otros pueblos de la tierra hayan conexiones muy importantes? Pues el ser humano se parece en todas partes del mundo. Entonces es probable que mucha gente infiera que Jesús ha ido al Tíbet, ha ido a la India, ha ido a otras partes, porque ven en las cosas de Jesús cosas muy parecidas que descubren en otras religiosidades, por semejanza antropológica. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, dejó Galilea y partió rumbo al sur, a las desérticas tierras de Judea. Allí tuvo un encuentro clave. Juan el Bautista era un profeta que anunciaba el final de los tiempos con un mensaje más bien atemorizante y al que muchos veían como el Mesías que iba a liberar a los judíos de la dominación romana. Lo que llama la atención es que Jesús, antes de iniciar su ministerio público, según parece, va a enrolarse como un discípulo del Bautista y se hace bautizar por él. Aquí, en las aguas del río Jordán, el profeta bautizaba en el agua corriente del río como signo de conversión para el perdón de los pecados. Era el símbolo de un cambio de vida. Las autoridades lo miraban con recelo, pero Juan el Bautista tenía muchos seguidores. Entre ellos también bautizó a Jesús. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de ese evento, Jesús dejó Betania y se internó en el desierto al sur del Jordán. Ahí permaneció 40 días y 40 noches sin probar comida. Cuentan los evangelios que en ese lugar Jesús habría sido 3 veces tentado por el demonio. Ya volvemos. Jesús pudo vencer las pruebas que se le presentaron durante su travesía en el desierto. Cuando volvió a su pueblo, muchos nazarenos no lo reconocieron. Parecía no ser el mismo. Su encuentro con Juan el Bautista lo había marcado. Comenzó a cobrar vida el predicador, pero su mensaje era distinto al del Bautista. Era de esperanza, de amor, de compasión, de perdón y de salvación.
Por eso sería seguido y escuchado, pero también incomprendido y enjuiciado. Sus palabras cambiarían la historia del mundo y también lo condenarían a muerte. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Jesús atravesó ciudades y poblados para sembrar la buena noticia. Estos lugares fueron testigos de sus palabras. Abandonó Nazaret y comenzó su misión. Tuvo que dejar la familia por completo. Esto significó que empezó a actuar en la vida pública, a llamar la atención, a hacer el ridículo para su propia familia. Decían, este está loco. Decían, lo trataban de loco y querían en el fondo que no hiciera lo que hizo. Pero el llamado de Dios era más fuerte. Jesús ya estaba preparado para actuar en la vida pública, pero necesitaba ayuda, algunos discípulos que lo apoyaran en su misión, como ocurría en la sociedad judía de entonces. Una de las relaciones importantes es la de maestro y discípulo, ¿ya? Y el maestro es el rabino. Y los maestros tenían sus discípulos. Y los discípulos obviamente estudiaban y seguían a sus maestros. En la época de Jesús existían muchos rabíes o rabinos con muchos discípulos. Y Jesús perfectamente podría haber sido uno de ellos. En el judaísmo, los discípulos comúnmente llamados talmidim solían buscar ellos mismos a su maestro o rabí y aprender de él durante un tiempo. Una de las originalidades de Jesús fue el haber escogido a sus discípulos. Uno de ellos quizás fue el equivocado. A algunos los conoció cuando entró en contacto con Juan el Bautista. De entre muchos que lo siguieron, Jesús escogió a 12 y los envió a anunciar su mensaje. Yo diría que Jesús durante su vida es una figura que es conocida a nivel local. Hay otras personas, hay varias, que están haciendo por distintos motivos más o menos una actividad similar a la suya. Era difícil en ese momento identificar exactamente la repercusión que iba a tener. El cristianismo llegó a ser importante con los años, pero en lo inmediato se fue separando progresivamente del judaísmo y en los primeros tiempos tuvo una importancia desde un punto de vista de la historia de aquella época muy menor. En efecto, son pocos los documentos antiguos que mencionan la existencia de Jesús. Su figura era prácticamente desconocida y no merecía más que unos breves apuntes. El cronista judío Flavio Josefo, a finales del siglo I, reflejó el ambiente en el que surgió el cristianismo. Sobre Jesús, sin embargo, transmitió solo un par de noticias en su obra Antigüedades Judías. Lo mencionó como un hombre sabio, que murió por sentencia del procurador Poncio Pilatos y que generó un movimiento que perduró incluso después de su muerte. Por esos mismos años, el historiador romano Tácito también se refirió al Nazareno. No hubo mucho más que eso. Salvo un par de referencias, los historiadores no investigaron su vida. Pero hay que tener en cuenta que para Roma en general, Judea era una provincia definitivamente, no quiero ser peyorativo, pero una provincia pequeña. Desde el punto de vista político no era importante. De modo tal que tampoco dedicaban a esa provincia mucha información o recopilaban mucha información sobre ella. De modo tal que yo diría que sí, efectivamente, en un marco más de historia política, historia militar, de guerra, de conquista, un movimiento como este no queda registrado por los historiadores. Se lo reconoce como un hombre de gran autoridad, de prestigio, libre y sabio. En muy poco tiempo conquistó la fidelidad de sus discípulos. Durante su misión recorrió prácticamente toda Palestina. Incluso se cree que traspasó sus fronteras. Así, habría viajado por Tiro, Sidón, Cesarea,
Gadara, Gedara, Jericó y Jerusalén. La fama de Jesús comenzó a extenderse por toda la región. Le predicaba a los pastores, pescadores, jornaleros y campesinos, hombres sencillos que trataban de entender sus palabras. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Jesús usó las parábolas para transmitir su doctrina. Con ellas trataba de convencer, especialmente a sus adversarios, que se creían justos y despreciaban a los demás, de que el amor de Dios es gratuito. Como lengua, empleaba el arameo, dialecto derivado del hebreo que se utilizaba en las conversaciones cotidianas. Pero el contenido de su mensaje distaba mucho de ser simple. Detrás de las historias que narraba había una fuerte crítica a la sociedad y religiosidad de la época. El mensaje de Jesús no es blandengue, es súper radical, es súper extremo, es súper duro. Mira lo que dice de los ricos, por ejemplo, de los que tienen, los que están llenos de sí mismos. Es súper duro. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Hay que ver que Jesús aparece en ese contexto histórico no como quien aparece en un supermercado anunciando un producto nuevo, sino anunciando algo que va a ser polémico con los otros, especialmente con los fariseos y con los saduceos. Los saduceos pertenecían a una clase de pequeños pero abastecidos y ricos propietarios que colaboraron con los romanos, y eran precisamente ellos los que controlaban el templo. Los fariseos, en tanto, eran laicos devotos que planteaban una forma de relacionarse con Dios fundamentalmente a través de la ley. Jesús se remonta al espíritu del legislador y entonces interpreta la ley con una libertad tan extraordinaria que eso descoloca absolutamente a los expertos de la ley, a los expertos en Dios. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también el manto. Los hombres más preparados intelectualmente, como los escribas y los fariseos, desafiaban a Jesús en la sinagoga. Querían ver cómo este hombre interpretaba las Escrituras. El anuncio del reino de Dios inquietó a las autoridades. Jesús comenzó a estar en peligro. Sus palabras y su cercanía con los marginados no eran bien vistos. Todos los que eran vistos por la religiosidad de la época como lo peor de lo peor, Jesús los declara ante la mirada de Dios como los preferidos, los favorecidos de su amor. Entonces, en cierto sentido, Jesús da vuelta al mundo. Y lo que nos debiera extrañar hoy día es cómo los cristianos no hemos sido capaces de pensar un mundo al revés. ¿Con quiénes estaría Jesús hoy? ¿Quiénes son los marginados de nuestro tiempo? Jesús anunció el reino de Dios, un nuevo modo de relacionarse con Él y con los demás basado en un amor desinteresado y compasivo. Rompió con el orden social de su época. Su conducta representó una esperanza para unos y una provocación para otros. Cuando Jesús entra en contacto con los pecadores, por ejemplo,
comparte la mesa con los pecadores, con los que estaba mal visto hacerlo, con los cuales los que se tenían por justos normalmente se separaban, se alejaban, no comían con ellos, es provocativo. Cuando Jesús toca a un leproso, hace algo que está prohibido. Jesús, al entrar en contacto tan espontáneo con las mismas mujeres, que haya tenido, por ejemplo, que haya tenido discípulas mujeres, eso es absolutamente desconocido en la antigüedad. Y las mujeres lo seguían y lo seguían como discípulas. Jesús trató con igualdad a las mujeres, algo inesperado en una sociedad patriarcal. Es muy bonito la relación de Jesús con las mujeres porque Él se relaciona con esa misma libertad, una libertad extraordinaria. Jesús se entregó por entero a su misión, pero no siempre fue fácil. Pese a que estaba estrechamente conectado con Dios, era ante todo humano y tenía las mismas limitaciones que todos los hombres. Hay que entender que Él es un hombre como nosotros, que tiene una unidad con Dios distinta de nosotros. Ahí está creo, la gran diferencia. Jesús tuvo una conciencia muy humana, tuvo una conciencia muy especial de ser hijo de Dios, que aceptó voluntariamente, que sabía lo que se jugaba, pero sabía que esa era la voluntad de su Padre. Jesús no pecó, pero Jesús tenía los sentimientos de los seres humanos. Sabemos que andaba cansado, que se enoja, que se molesta, que llora, impresionante, que llora, que siente compasión, quizás la característica más bonita. El milagro se opera en la misericordia, en la compasión, en el ver lo que otros no ven. Jesús realizó también señales milagrosas, muestras del amor de Dios. Tras la primera manifestación sobrenatural, en que convirtió el agua en vino en Caná, Jesús realizó varios milagros para aliviar los dolores de quienes se encontraban en su camino. Los milagros también para Jesús tuvieron un significado, que era demostrar que el reino de Dios que él anunciaba que iba a venir ya estaba a la vez en medio de ellos, porque los ciegos se estaban curando, estaban viendo, ¿no es cierto? Los cojos andaban y a todos les anunciaba el mensaje de salvación. En las cercanías de Betsaida, Jesús fue seguido por una multitud mientras estaba con sus discípulos. Se hizo tarde y la gente estaba hambrienta, pero solo tenían 5 panes y 2 pescados. Sin embargo, con eso pudo dar de comer a 5.000 personas. Jesús con su actividad desencadena la expectativa mesiánica que estaba latente. De hecho, la gente empieza a seguirlo, las multitudes, los más pobres, los enfermos, lo van siguiendo por todos lados. Lo que la gente esperaba era un hombre que los liberara del yugo romano. Incluso sus apóstoles estaban confusos y creían que su maestro era ese Mesías. Los discípulos lo quieren meter en esa causa política, algunos más que otros, ¿no? Los que eran más revolucionarios, había algunos más revolucionarios. Pero claro, Jesús trae una cosa mucho más grande, que es universal, que toca la esencia del ser humano y que está por encima de los dictadorcillos o de los emperadores o de los reyesuelos que pueda haber existido en esa época y en todas las épocas. La originalidad del reino de Dios no es que venga un rey a luchar contra otros reyes, contra otros poderes, sino que se ofrece la posibilidad de conocer y aceptar la voluntad de Dios. Es decir, que Dios es el que reina en el sentido de que se obedece su voluntad, que su voluntad es la paz y el amor mutuo. Al ver las reacciones que la gente estaba teniendo con sus milagros, Jesús escapó. No quería ser confundido con ese Mesías. Al alejarse de Galilea, algunos de sus seguidores se desilusionaron. No era el hombre que lucharía contra Roma. La gente se decepcionó. Entonces, y en vez de seguirle, muchos ya no le siguieron,
por eso después de esto viene una escena en que Pedro le dice, oye, Jesús, mira, la gente que te seguía ya no viene, si aquí ahora estamos solos, nadie nos escucha, ¿qué pasa? Y Jesús le dice, ¿y también ustedes quieren abandonarme? En algún momento de su ministerio a Jesús se le descolgaron unos cuantos discípulos, porque no respondía a la idea que ellos tenían en la cabeza de lo que tenía que ser el reino de Dios. Jesús no fue representado físicamente por sus contemporáneos. Por eso no existe ningún testimonio de su semblanza. En las catacumbas romanas, donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos, se han hallado representaciones de su figura. Estas, sin embargo, son muy posteriores a la época de Jesús. Y ahí empiezan a aparecer las representaciones pictóricas de Cristo. A veces es una figura que nosotros podemos identificar con Cristo. En otro caso, por ejemplo, son los corderos, que están representando a los apóstoles y con Cristo al centro. Y luego desde ahí esa línea, esa pintura se va desarrollando y se va sofisticando a lo largo del tiempo. La imagen de Jesús ha evolucionado a lo largo de la historia y ha motivado una enorme producción artística, especialmente hasta el siglo XIX. Del Cristo pastor de los primeros años del cristianismo, se pasó durante la Edad Media a la imagen del defensor del reino, revestido de solemnidad y grandeza. Con el barroco se humanizó su figura y se lo mostró como el Cristo sufriente, flagelado y crucificado. Sin duda que nuestra época también pone en Cristo hoy día, o en el rostro de Cristo, una serie de características. No ha habido un rostro de Cristo a lo largo del tiempo, como tampoco hay unanimidad entre las personas, entre los estudiosos del arte, para decir cuál fue el rostro de Cristo exacto. Jesús no era como nos imaginamos la mayoría, un hombre rubio, de ojos azules, como Robert Powell, el de la película Jesús de Nazaret, que es un hombre, en fin, que todo el mundo se queda con la boca abierta, extraordinario, sino que posiblemente fue un hombre moreno, como son los semitas, los árabes y los judíos, que son primos hermanos, de tez morena, nariz como eran estos semitas, ganchuda, grande, pelo negro, crespo, ojos oscuros, quizá más parecido a Omar Sharif que a Robert Powell. En la Catedral de Turín se encuentra la reliquia más estudiada de la historia, el Santo Manto o Sábana Santa. Es una pieza de lino que lleva impresa una imagen detallada de un hombre crucificado. Por mucho tiempo se creyó que el manto había envuelto el cuerpo de Jesús. Se han realizado más de 1000 investigaciones científicas y 32.000 fotografías. Estas han revelado la presencia de marcas de latigazos, restos de sangre, polen de flores que crecen en el Mar Muerto, Francia y Turquía. En los pies, nariz y rodillas de la imagen se descubrió además polvo como el que se encuentra en los alrededores de Jerusalén. Pero una prueba realizada con carbono 14 determinó que el manto no tenía más de 700 años. Estudios posteriores han cuestionado el resultado de esa investigación. La Sábana Santa sigue siendo un misterio. Hay muchos que aún sostienen que este es el verdadero rostro de Cristo. Se acercaba la Pascua judía del año 30. En Jerusalén, la ciudad sagrada, pronto se realizaría la peregrinación anual. Jesús partió a esa ciudad para asistir a las celebraciones. Como no quería llamar la atención de la gente, cruzó Samaria por un camino poco frecuentado por los peregrinos. Ya sabía que su vida corría peligro. Ya era considerado una amenaza porque su anuncio había captado a muchos seguidores. Su violento final era inevitable. El Hijo de Dios estaba a punto de enfrentar la muerte. Jesús y todos los apóstoles, los discípulos que seguían a Jesús, sabían que para proclamar su mensaje, lo más importante, y para que este reino llegara, tenían que hacerlo en Jerusalén. Pero a la vez tenían mucho temor, porque sabían quién estaba en Jerusalén. Posiblemente ya habían ido a otras fiestas, conocían el gran poder de los sacerdotes, del grupo de los saduceos, y entonces tenían temor. Pero para proclamar este mensaje y esta verdad tuvo que enfrentarlo, tuvo que ir a Jerusalén.
En Jerusalén lo esperaban los líderes espirituales de Palestina. Su llegada marcaría el fin de su vida terrenal y el comienzo de una nueva era. Ya volvemos. A una semana para la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Jerusalén en medio de una gran efervescencia. Por esta puerta entró a la ciudad montado en un asno, símbolo de paz y nobleza. Cuando Jesús entró en Jerusalén, se armó una algarabía, lo recibieron. Es cierto que parece que eran muchos de los que llegaban en la peregrinación, muchos galileos, pero lo empezaron a ensalzar a Jesús. Sabían que era un profeta milagroso, un gran profeta, y entonces había hecho milagros y llegaba a Jerusalén. Actualmente se recuerda la gloriosa entrada de Jesús en Jerusalén cada domingo de Ramos. Los discípulos temían y por eso dormían en lugares diferentes. Todos los días volvían a Jerusalén. Jesús predicaba en el pórtico de Salomón en el templo. Los saduceos, los más ricos y los sacerdotes no veían con buenos ojos a este Galileo, especialmente después de un particular evento que protagonizó esos días. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie entrara en el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Jesús fue muy violento a veces. Cuando hizo con unas cuerdas un látigo y lanzó a latigazos a los mercaderes del templo, eso no lo hace ninguna persona débil. Se enfrentó, incluso estaban los soldados tanto de Poncio Pilato, de los romanos, como los soldados que también tenían los sacerdotes del templo, y nadie se atrevió a hacerle nada ni a tocarle. Es bastante discutido y cuánta energía o violencia usó Jesús, no está claro. Lo que sí está claro es que lo hizo en el templo, y eso los sacerdotes y los saduceos no se lo perdonaron, porque resulta una provocación muy explícita a su autoridad. Jesús se apartó de Jerusalén luego del episodio con los mercaderes en el templo. Sin embargo, una conspiración se tejía en su contra. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, fue al palacio de Caifás, el sumo sacerdote, para reunirse con algunos de los representantes del Sanedrín, suprema autoridad judía en materia de administración y justicia, que reunía a los líderes religiosos. Según el evangelista Mateo, Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata, correspondientes al precio de un esclavo. Les advirtió a los saduceos que Jesús anunciaría el reino de Dios el día de la fiesta de Pascua. Eso habría sido un escándalo. En vísperas de la Pascua, Jesús se reunió con sus apóstoles para comer. En este lugar, Jesús pasó sus últimos momentos junto a sus amigos. La institución de la Eucaristía fue la culminación de muchas comidas entre Jesús, sus discípulos y los pecadores. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Aunque Jesús ya sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, se levantó de la mesa y les lavó los pies. El lavado de pies era un oficio que le correspondía a los esclavos.
desencadenó la muerte de Jesús? Esa noche no estaba permitido salir de las casas. Sin embargo, Jesús infringió esta tradición y cruzó el valle del Cedrón con sus apóstoles hacia Getsemaní. Ya sabía que pronto lo irían a buscar. Era la despedida de sus discípulos. Cuando llegaron al jardín, los apóstoles se acomodaron para dormir. Pedro, Santiago y Juan acompañaron a su maestro a rezar, pero Jesús estaba solo. Tiene la impresión subjetiva de una soledad total. Hay que entender que no hay distancia mayor entre Dios y el hombre como la que en ese momento está experimentando Jesús. Sufrió profundamente todos los dolores, todos los sufrimientos de los hombres, para de esta manera ser un pontífice capaz de comprender a los demás hombres. Enseguida Jesús se fue un poco adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él ha previsto que en el desempeño de su misión surge una rivalidad tremenda con las autoridades religiosas de su pueblo, y esa enemistad es total. Es decir, Jesús los ha puesto en jaque y ya presidente, y probablemente le han llegado noticias de que quieren matarlo. Jesús rezaba en Getsemaní cuando llegaron soldados romanos a buscarlo junto con los guardias del templo. Se acercó a ellos y les preguntó a quién buscaban. A Jesús de Nazaret, respondieron. Él les dijo: yo soy. Judas, al encontrarse con Jesús, y para que nos supieran los que venían con detrás quién era entre todo el grupo que se suponía que estaba, quién era Jesús, pues se acercó a él y le besó, a su amigo. Era un beso lógico, natural. Y ahí es donde ellos se dieron cuenta, los que venían, los soldados, quién era Jesús. Jesús se daba cuenta que Judas empezaba a tornillar al revés. Lo quería tanto que le quiso dar todas las oportunidades de vida y por haber para que se convirtiera. Es posible. Ahí hay un rasgo profundamente humano de nuestro Señor Jesucristo, que actúa humanamente, que no se aprovecha, por decirlo así, de un conocimiento del futuro que teóricamente podría tener como Dios, y que también de alguna manera se equivoca. Se equivocó en la elección de los apóstoles. Tras este gesto que selló la traición, Jesús fue detenido y llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Los discípulos estaban desconcertados. Solo Pedro y Juan acompañaron a su maestro, pero a una distancia prudente para no ser descubiertos. Tenían miedo. Todos arrancaron. Se quedó solo. Por supuesto que le duele. O sea, eran sus amigos, eran sus discípulos, eran las personas más cercanas. Y esa es la noche más negra. Jesús fue interrogado por Anás, sumo sacerdote. Él tenía antecedentes sobre las actividades de este Galileo, pero nada que sustentase la pena de muerte. Los judíos no pueden ellos mismos decretar la muerte de Jesús porque no tienen la jus gladi, el derecho a la pena de muerte. Y para ellos Jesús constituye un problema religioso, porque los ha puesto al descubierto en un modo de entender la religiosidad que es hipócrita fundamentalmente y que oprime al ser humano. Esa es su razón religiosa. Eso ellos lo ven como una desviación religiosa grave y lo llaman blasfemia. Pero esa razón ante los romanos no sirve para nada. Al amanecer, en la casa de Caifás, según el Evangelio, se habría reunido el Sanedrín, el supremo tribunal compuesto por sacerdotes, fariseos y escribas. Necesitaban pruebas para llevar a Jesús ante Poncio Pilatos, el procurador romano, y así demostrar que era un agitador peligroso. Dificulta mucho que el juicio y la condena se hayan realizado en el momento en que se dice que se realizó, porque era la celebración de la festividad de Pesaj, de la Pascua judía. Y en la Pascua judía, que es una fiesta que dura 8 días,
Los 2 primeros días son de guardar absoluto y los 2 últimos días también. Por lo tanto, no podría haberse convocado el Sanedrín para cosas que no fueran eminentemente religiosas. Según los evangelios, Jesús habría permanecido toda una noche en la casa de Caifás, donde fue interrogado. Como no decía nada, los sacerdotes le preguntaron directamente si era el Mesías. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre de Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Esas palabras fueron suficientes para condenarlo. El problema esencial, yo creo que es un problema de orden político, porque el ser llamado o el ser proclamado rey de los judíos entra inmediatamente en conflagración con el poder de Roma. Esto no fue una amenaza. Los romanos, diría que ni siquiera se percataron de la existencia de Cristo. Ni siquiera se percataron de la existencia de Cristo. Ciertamente en algunos informes del prefecto de la zona, de Poncio Pilato, sí figuró el nombre, pero el poder político romano, lo que hoy día nosotros llamamos la Cancillería, no tuvo registro de la existencia de Cristo. No representaba un peligro real porque él insiste, el mismo Jesús dice: mi reino no es de este mundo. ¿Ah? Yo no voy a disputar el poder con al emperador, al César, ¿no? Pero claro, sí subvierte un poco el orden porque está enseñando que hay otra forma de vivir. Jesús fue llevado ante Poncio Pilatos, un funcionario de segundo orden que era el representante del César en Judea. Él ordenó que Jesús fuera llevado al pretorio romano. Ahí lo interrogó, pero no lo encontró culpable. Para él se trataba solo de un predicador idealista. Los sacerdotes insistieron en que Jesús era una amenaza, ya que se oponía al pago del tributo al César y se hacía llamar rey. Pilatos envió a Jesús ante Herodes Antipas a ver si él podía hacer algo. Pero su esfuerzo fue inútil. Jesús volvió nuevamente donde el representante romano. Pilatos lo condenó. Si Pilato no actúa adecuadamente ante un personaje que es presentado como un agitador político y que a la larga puede resultar ser un agitador político, según el punto de vista de ellos, ¿no? Porque Jesús no pretende serlo. Bueno, Pilato termina haciéndole caso a las autoridades judías y condenándolo. La crucifixión implicaba tortura física y humillación. Se aplicaba a los peores delincuentes y a los rebeldes políticos, nunca a los ciudadanos romanos. Según los evangelios, durante las fiestas Poncio Pilatos liberaba a un prisionero, el que la gente pidiera. Junto con Jesús estaba condenado Barrabás, un agitador político. El procurador preguntó a los asistentes a quién querían que liberara. Barrabás era un celote. Era de este grupo de personas que estaba luchando contra el yugo romano por la independencia. Entonces, si tú te pones en ese lado y te lo pregunto a ti, y estás con la bota romana, y estás prácticamente en la inanición, no tienes derecho a muchas cosas desde el punto de vista religioso, que es lo que te da un poco de respiro también, y te dan la posibilidad, por decirlo en forma hipotética, ¿no es cierto? Yo no sé a quién escogerías tú. La liberación de Barrabás supuso la condena final de Jesús. Los que condenaron verdaderamente a Jesús no fueron los fariseos, porque tuvieron una pequeña participación ellos, eso es verdad, pero fueron el grupo de los saduceos, los sacerdotes, el Sanedrín. Ellos fueron los que condenaron a Jesús verdaderamente, y ellos los que lo llevaron donde Poncio Pilato, ¿no es cierto? Y el que mató a Jesús verdaderamente y tiene la última responsabilidad fue Poncio Pilato. La Vía Dolorosa en Jerusalén recuerda los lugares por los que pasó Jesús camino al sitio de su muerte, en el Gólgota o lugar de la calavera.
Por las estrechas calles de esta ciudad cargó el madero. Caminaba con dificultad. Había sido golpeado, escupido y blanco de las burlas de los soldados. Le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.